Aquí en la casa del Señor. El tiempo se ha ido bastante rápido esta semana. Ya estamos a domingo y pues ya nomás nos queda lo de hoy en la mañana y en la tarde y se termina. Pero que nuestros corazones estén rebosando, que nuestros corazones estén gozosos, que vayamos nosotros con gratitud con Dios por ser tan bueno, por bendecirnos, por ayudarnos, por guiarnos, para que en todo su nombre sea glorificado. Nos vamos más responsables también de estas conferencias, porque su palabra es fiel. Entonces tenemos que caminar mejor. Nos vamos de estas conferencias, pero tenemos que irnos con más responsabilidad de brillar ahí donde nos toque que hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, si lo tienen, pónganse en pie en reverencia a la palabra. ¿Lo tienen? Empezando con el verso número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta semana, por la palabra compartida, por los corazones que han estado atentos, Señor, a tu voz, porque tú has sido fiel, porque tu misericordia se ha extendido. Gracias esta mañana por poder estar aquí, bendito Salvador. Oh, te pedimos que nos ayudes, que reprendas al enemigo de nuestras almas, que nos conceda libertad, oh bendito Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay dos fuerzas opuestas, dos reinos, y de esclavos en Cristo hemos pasado a tener libertad. Pero la oposición nunca deja de funcionar aunque estemos en Cristo. Y definitivamente nosotros tenemos que comprender que tanto que se menciona santidad, que tanto que se habla de la separación, que tanto que se habla de la llenura del Espíritu, es que esto es vital. Nadie puede ser un buen cristiano si no está lleno del Espíritu. Cuando nosotros somos cristianos y nos quedamos solamente así, sin buscar la llenura del Espíritu, entonces nuestra vida cristiana empieza a ser un vivir en la carne. No hay fuerza, no hay poder. Hacemos nosotros nuestra lucha, en las conferencias estamos bendecidos, pero se terminan las conferencias o algunos cultos especiales y otra vez estamos desanimados.
es que en la carne, como la gente que no es cristiana, le es imposible agradar a Dios. Porque la vida cristiana no es por días, no es en las conferencias, no es en los cultos especiales. La vida en el Espíritu es la vida que Dios quiere. Es la única vida, es la única manera que hay para llegar al cielo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Siempre el pensar del cristiano que no está santificado siempre va a ser un pensar contaminado. Y yo quiero que entendamos esta mañana por qué razón es necesario estar lleno del Espíritu. Primero, porque es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es que a Pablo se le ocurrió. Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo para que hasta donde la palabra llegara, todo cristiano lograra comprender que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu. No podemos vivir para glorificar al Señor si no estamos llenos del Espíritu de Dios. Ahora bien, el problema de vivir así en la carne es que por mucho empeño que pongamos, al final siempre vamos a tener decepciones. Al final siempre vamos a estar con desánimos. Porque la vida en la carne tiene un problema, de los muchos, tiene un problema grande. Y es que en la vida en la carne siempre hay hipocresía. Aunque nosotros nos consideremos muy rectos, si no estamos llenos del Espíritu, siempre va a haber hipocresía en nuestros corazones. Aunque no la demostremos, la hipocresía ahí va a estar. Un corazón que está viviendo en la carne, en lo más profundo de su ser, siempre hay un pequeño amor por las cosas del mundo. Por eso está en la carne. Y aunque nosotros en la iglesia lloremos y levantemos nuestra mano y digamos las palabras más bonitas que la gente ha escuchado, viene siendo vano. Porque a la hora de la hora, nosotros delante del Señor estamos viviendo en la carne. Y esto no es porque nosotros no podamos hacer más. Es porque no queremos. Es porque no obedecemos. Es porque no nos rendimos. Es porque nuestra entrega muchas veces ha sido a medias. Y nos conformamos a vivir así. ¿Cuántos fracasos se ven? Si pudiéramos ver en un mensaje de esta semana, yo se los dije, en este camino hacia la eternidad vamos avanzando y vamos encontrando a la orilla del camino los cadáveres de aquellos que corrieron antes que nosotros, pero que no fueron fieles. Ahí hay cantidad de cristianos que sucumbieron, pastores, evangelistas, misioneros que quedaron a la orilla del camino. No pudieron. Es que al final no vamos a poder. Es necesario que nosotros comprendamos que el designio del Señor es que su pueblo se mueva, le sirva, haga todo lo que tiene que hacer en el Espíritu, bajo la dirección, bajo la voluntad y bajo el poder del Espíritu Santo. Así es como la iglesia se tiene que mover. En muchos lugares vemos nosotros la iglesia carnal moviéndose de arrastra. La iglesia se va arrastrando. No es esa la voluntad del Señor. Uno que va de arrastra no puede ayudar a otro. Uno que va de arrastra
va sin fuerza. Vemos en la palabra el caso de los cristianos antes de que el Espíritu Santo llegara. Estábamos mencionando anoche y en otro mensaje a Pedro que Pedro era medio violento. Parecía que muy aventado, pero en la carne. En el Espíritu, Pedro era otro. Ahora lo golpeaban y se gozaba. El Señor claramente le dijo que no se fueran a ir de Jerusalén hasta que la promesa llegara. Esa promesa es para nosotros. Esa es una promesa para todo aquel que ha nacido de nuevo. No se quede ahí. Hay una provisión mayor. Hay poder, hay ayuda, hay guía, hay unción de parte del Señor a través de su Santo Espíritu para toda la iglesia. Hay para todos y hay suficiente. Ahora, el Señor bendice la iglesia con su Santo Espíritu. Gracias a Dios vemos el ejemplo de la iglesia primitiva moviéndose con poder. Ahora, el diablo quiso medio torcer las cosas en la iglesia primitiva. Y donde se mostraba un amor puro, donde había un compañerismo tan fiel entre la iglesia, apareció Ananías y Zafira, tratando de imitar lo que otros cristianos estaban haciendo. Las cosas que se hacen para el Señor tienen que ser de todo corazón. Porque todo lo que se hace de doble ánimo para el Señor es impuro. Esas hermanas que vienen a la iglesia y andan barriendo aquí de mala gana, eso no sirve. Esa gente que para sus conferencias hacen promesas y las hacen con un gran dolor de la bolsa. No den nada. No es así. No funciona así. Las cosas para Dios tienen que ser con todo el corazón, para agradarle, para honrarle. Pero en la carne tenemos mucho problema. Vemos en la iglesia primitiva los hermanos que tenían propiedades, no estaban vendiendo sus casas para dormir en la calle, pero tenían otras casas, otras propiedades que no necesitaban. En el amor de Cristo que ellos tenían, viendo todas las necesidades, vendían y traían el dinero a los apóstoles. Había cantidad de viudas, de huérfanos. En pocos días se habían entregado 8,000. Entre esos 8,000 había cantidades de viudas y de huérfanos que de los fariseos se morían de hambre. De hecho, eran costumbres que todavía en el Medio Oriente existen. Que cuando una mujer se queda viuda, su familia le da la espalda. Y la familia del esposo difunto también le da la espalda. Y si tuvo puras hijas, hembras, su situación va a ser espantosa. Muchas viudas se mueren de hambre en Medio Oriente. En Israel, ellos